Buenas noches, abogado. Nuestro grupo está integrado por el compañero Cedillo Vega Julio, Fernández Robalino Jordan, Martillo Zavala Yerdani, Tuay Tuárez Allison y la compañera Vela Ventimilla Mía. Nuestro tema son las obligaciones del comprador. A continuación, les voy a dar un breve resumen de lo que vendría a ser eso. Como en todos los contratos comerciales, existen lo que vendrían a ser las obligaciones por partes. En el contrato de compra y venta, entran dos partes que tenemos, la que es vender, que es aquella persona que se obliga a entregar lo que es el producto, y el comprador, que es la persona que debe entregar el precio. Esto es relevante, ya que entre estas obligaciones el comprador es lo más importante, ya que él tiene que cumplir con lo que vendría a ser el pago que se acuerda por el producto o el servicio adquirido. Las obligaciones vendrían a ser que el comprador tiene que asumir la responsabilidad total de lo que son cubrir los gastos que se surjan después de lo que vendría a ser la compra, como por ejemplo los costos del transporte del artículo. Otro punto sería recibir la cosa comprada, ya que si el comprador se llegase a negar a la recepción del mismo, el vendedor tiene derecho a anular lo que es la compraventa, ya que puede ocurrir en el momento de hacerse efectiva la venta de la cosa y ésta se hubiese perdido totalmente, el contrato se suspende. A continuación, mi compañero. Buenas noches, abogado. Me toca hablar sobre el pago del precio convenido. En este tema tenemos en cuenta de que se deberá ejecutar en el mismo tiempo y el lugar acorde por el vendedor y el comprador para la entrega del producto. En el convenio del comercio, el precio convenido que a veces se le añade al valor de las mercancías, es decir, que en algunos casos se le añade el valor de la mercancía, el costo de transporte e incluso en algunos casos el valor de seguridad para una mejor calidad. Actualmente existen muchos métodos de pago, pero mayormente es usado el contado o a plazo. Recibir la cosa comprada. El comprador está en su derecho de recibir o retirar el producto como que compra, pero cuando el producto o mercancía presenta fallos o la calidad o cantidad está mal, o en ciertos casos la entrega del producto no se entrega en la fecha límite de lo acordado con el comprador o el vendedor, perdón, está en su derecho de no recibirlas, a menos que las partes acuerden lo contrario. El pago del precio debe realizarse inmediatamente después de la entrega del bien. Por lo tanto, si alguien desea realizar un pago en cuotas o plazos, será necesario establecer un acuerdo especial entre las partes en ausencia de dicho acuerdo. Se asume que el pago debe efectuarse de manera inmediata tras la entrega del artículo. La recepción de la cosa comercializada. El vendedor deberá de formar obligatoriamente facilitar el producto que haya vendido. Está obligado, dependerá del lugar y del momento de la puesta o disposición por las partes del vendedor. Muchas gracias, abogado. Buenas noches, yo les voy a hablar de la suspensión del pago. Salvo el pacto en contrario, el comprador podrá suspender el pago si se ve perjudicado en la posición o disposición de la cosa adquirida o tienes temores razonables de que así será como consecuencia de la reclamación de hipotecaria hasta que el vendedor haya hecho tal interrupción o ha peligrado, ha terminado, a menos que se garantice el reembolso del precio de su compra en su caso. Esta facultad puede ser excluida por convenio, es decir, si se acuerda que el comprador está obligado a comprobar el pago independiente de cualquier eventualidad, debe tenerse en cuenta que el legislador habla del temor fundado, no de mera sospecha o de temor. Ahora les hablaré qué pasa si no se cumple con las obligaciones del comprador. Cuando ocurre esto, así cuando pasan el vendedor incumple con las obligaciones del Código Civil, tenemos que asimismo el comprador no cumple su palabra o sus obligaciones de pagar el precio que se le ha dado, que se le ha dado a saber con el tiempo y lugar. Se constituye en mora. El vendedor tiene los mismos derechos a pedir una indemnización de prejuicios o buena en casos mayores. Puede rescindir dicho contrato o el vendedor puede pedir una indemnización. Gracias. Como se mencionó anteriormente, la necesidad de que exista un precio al que se compra la cosa hace que este contrato sea oneroso, pero también es importante señalar que esto distingue de un regalo,
Cuando el precio no se paga en dinero, sino enteramente en otra cosa, o al menos en su mayor parte en una cosa o más cosas. Entonces se produce un intercambio, pero tanto la venta como el intercambio son títulos onerosos. La base legal para el vendedor es la obligación del comprador de pagar el precio. La base legal para el comprador es la obligación del vendedor de transferir la propiedad del artículo. El Código Civil sobre las obligaciones del comprador establece que la obligación principal del pago del precio sea pagadero en el lugar y el tiempo convenido. Obligaciones accesorias, además de las que hemos enumerado a continuación. En principio, el comprador se obliga a pagar el precio en el que estuvo de acuerdo, pero alrededor de esto surgen otras que se desprenden de ella. La naturaleza misma del negocio legal, aunque no el Código Civil, tales como recibir la cosa, el pague del alquiler y si hay un retraso en la aceptación del artículo, desestimar la demanda de hacer valer derechos de terceros, el de la apariencia de la causa si tiene derecho a hacerlo. Sin embargo, el Código de Comercio enumera y especifica algunas de estas obligaciones. En el caso, otras que se relacionan específicamente con el contrato de compraventa con reserva de dominio. Lo primero que puede reconocerse es lo que se refiere precisamente a la obligación de recibir la cosa, cuando en el artículo 1, inciso 2, establece que el comprador asume el riesgo de la cosa desde el momento de la recepción. El poder del vendedor, es decir, el riesgo lo asume el comprador, que es dueño de la cosa, la usa y la disfruta, pero también la cuida, ya que al pagar la última cuota del el comprador adquiere el derecho de propiedad que hasta entonces estaba reservado al vendedor. Los artículos que mandan son el artículo 1811, que es la obligación principal del comprador es pagar el precio convenido. El artículo 1812, la cual nos habla de que el precio es pagadero en el lugar y hora convenidos o en el lugar y hora de la entrega, salvo pacto en contrario. Sin embargo, el comprador es cuando es perturbado en la posición de la cosa o muestra acción real contra ella que el vendedor no tiene, y si recibe notificación antes de firmar el contrato, puede depositar el precio con la aprobación del juez. El depósito permanece hasta que el vendedor lo hace. Y el artículo 1813, la cual nos dice que si el comprador no paga el precio en el lugar y tiempos señalados, el vendedor tiene derecho a exigirlo, precio o disolución de la venta con daños y perjuicios. Si se requiere la orden, el demandado puede cotizar el precio completo, que incluye el principal y los intereses debidos hasta la recepción. Muchas gracias. Bueno, abogado, esta ha sido nuestra intervención acerca de lo que es las obligaciones del comprador.